El amor yo creo que es lo básico de la vida y para mí el duelo es un camino de amor. No hay, sin amor no hay duelo, hay luto. Te pones de negro, un periodo. El duelo es un camino de amor, donde te enfrentas con tus dolores, te enfrentas con el sufrimiento y tienes que transformar. Y lo único que te ayuda a transformar es el amor que tenías por ese ser. Y como digo en mi libro, llega un momento que el duelo se convierte en vuelo y esa D de dolor es reemplazada por la V de victoria. Victoria sobre qué? Sobre la materia, ¿no? Sobre el echar tanto de menos, sobre el ya no poder tocar ni oír. Esto es el duelo para mí. Què és, en què consiste, Angie, un buen duelo? Què entenem per un bon dol? Para mí es poder vivirlo como necesitas vivirlo, cada uno. La llibertat. La libertad de hacer lo que necesitas hacer, que no es fácil, porque normalmente estamos acompañados por nuestros familiares, por gente que te quiere ver bien y intenta animarte, ¿no? Oye, ¿por qué no sales? ¿Por qué no? No, un buen duelo es poder vivirlo. Yo siempre les digo, necesitáis llorar, llorar. Aunque estéis con gente, necesitáis apartaros, os apartáis, pero esto para mí es un buen duelo. Entonces, si tú puedes vivirlo como sientes que tienes que, llega mucho antes el vuelo, llega mucho antes esa mariposa que nos espera al fin de cada duelo. Angie Carmelo, después de la muerte de tu pareja, describes, con la que conviviste más de 30 años, describes el tránsito por un estado de shock. Y ese shock, visto en el libro, es duro, es un shock duro. Un estado de shock que tú acabas diciendo es como una especie de protección, ¿no? Como una especie Sí, de coraza sí. que nos envuelve i que ens fa transitar potser en aquesta llibertat de la qual parlaves tu fa uns instants, no? Sí, pues, ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué nos desborda la muerte? Nos desborda porque no tenemos los recursos, las herramientas, lo que necesitamos para poder con eso que posiblemente, no posiblemente, que ha sido lo peor que te podía haber pasado. Entonces te quedas en shock porque no hay absolutamente nada en ti que pueda con eso. Entonces el estado de shock lo que hace es, te da el tiempo y dentro tuyo se van creando todas estas capacidades, esos recursos. ¿Para qué? Para simplemente dar el próximo paso. Es que no es para nada grande, ni es para dar el próximo paso. Yo en mi libro Camino de Héroes, yo les llamo héroes, porque en esos momentos es heroico levantarte de la cama y caminar hasta la puerta. Entonces, todo esto empieza a poco, empiezan a entrar estas formas de vivirte dentro de ese estado tremendo por el cual estás pasando. Por tanto, una cosa es el shock y la otra sería el duelo. No podemos vivir el duelo a partir del momento que resolvemos el shock. Sí, cuando esa primera fase ya, ya se acaba, entonces ya vives el duelo, ya tienes las herramientas, nunca todas las que necesitarías, esas se van creando a lo largo de... Yo pasé por el estado de shock de una forma totalmente inconsciente. Yo decía, yo no estoy en estado de shock, porque yo me encontraba súper lúcida. En el funeral estaba, hablaba con todo el mundo y luego el día siguiente no me acordaba de nada. Y es cuando dije, estabas en estado de shock. Y me duró mucho tiempo. Nos sorprendemos realmente cuando piensas que lo sabes sobre todo es tremendo, pero es así. Ansi Carmelo, fa unes setmanes el poeta Joan Margarit a aquest programa ens feia una reflexió. Joan Margarit és una persona que va perdre una de les seves filles. Ens feia una reflexió molt profunda i molt interessant sobre les pèrdues properes. No? Deia, el dolor no el podem controlar, simplement ha de passar. La tristor sí que es pot gestionar a partir dels propis recursos. Em va semblar una concreció molt interessant. El dolor és quelcom que ha de passar, és el xoc, no? Però en canvi la tristor la tristor la podem saber gestionar, la podem aprofitar. Som capaços de viure-la amb els recursos culturalment que tinguem per superar-la i per treure'n una lliçó. Me gusta esto. Nunca lo había pensado, pero
Es muy bueno, sí, señor. El duelo tienes que vivirlo. En realidad te vive. Tú haces lo mejor que puedes con. Pero la tristeza sí que hay. Sí que puedes coger y decidir y optar por coger el camino de quedarte y no avanzar o decir, bueno, hoy hago un esfuerzo, ¿no? Y entonces sacas esa heroicidad para salirte, para poder remontar estos estados. Yo creo que sí. Tu dius que cal mirar el dolor cara a cara, de front, i que cal plorar. Cal plorar molt. Mol, mol, pero de verdad, cada vez que necesitas, porque cada llanto, cada encuentro, cada es como es como una purificación, suena como demasiado tal, pero es un poco de limpieza, es un poco de soltar todo aquello, lo sacas fuera y ya está. Y después te sientes como aliviada, te sientes como más ligera. Sí, hay que llorar y de hecho mi primer libro, Déjame llorar, porque la gente que nos quiere no quiere que lloremos y dicen, no, no llores. Y esto es, hay que decir, llora, llora, yo estoy contigo. A veces tenemos miedo de que la persona llore demasiado y nunca salga de este llanto, ¿no? Pero no es así, no es así, salimos.